Hola, hola, buenos días clase, ¿cómo están? Ya por fin viernes de secciones cónicas. Seguimos con la elipse, nuestra última función, nuestra última sección cónica. Avisos. Bien, el día de hoy les voy a les voy a compartir en el grupo de Classroom la guía rumbo a los dos exámenes parciales. Estos exámenes parciales se llevarán de manera consecutiva, uno el lunes. El lunes vamos a tener la primera parte del examen parcial que va a abarcar circunferencia y elipse. Y el viernes a nuestra hora de clase haremos el segundo parcial que tendrá que ver con elipse. Entonces eso sería para la próxima semana. ¿Qué nos falta de revisar de elipse? De elipse solamente nos falta revisar eh, un método más para encontrar su ecuación general. Este método va a ser el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya vimos el método de sustitución en la clase anterior y lo vimos con dos ejemplos. Tedioso puede ser. Todo es cuestión de práctica. La verdad es de que es más difícil explicarlo, es más difícil escribirlo que hacerlo. Ambos. Entonces, esto requiere mucha práctica. Nuevamente, te recuerdo, no es que me imites, no es que utilices los valores que yo estoy utilizando aquí para hacer o para obtener la ecuación ordinaria de la elipse. Se trata de que me sigas en el método. Entonces, en los ejercicios vas a tener datos diferentes, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Esto es muy importante para, pues, a la hora del examen, por ejemplo, que pues, no te vayas a memorizar el ejemplo que vamos a revisar en este momento. Bien, vamos a comenzar. El ejemplo que vamos a estar revisando es el primer ejemplo de la clase anterior. La ecuación general es 4x cuadrada más 5y cuadrada más 16x menos 30y más 41 igual a 0. Y nuevamente vamos a hacerlo por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Ventaja del método del método que vamos a ver hoy, del trinomio cuadrado perfecto, que utilizamos todos los parámetros. Esa es una ventaja de que vamos a tener completa seguridad de que la ecuación que estamos haciendo es la ecuación que debemos de obtener. La desventaja del método anterior es que pues no utilizábamos el término f, el cual acumula mucha información. Pero te dije que no lo habíamos hecho porque normalmente esa información se utiliza cuando la elipse rota, es decir, cuando gira. Pero pues no estamos viendo elipse con rotación, solamente la estamos viendo con traslación, es decir, fuera del origen. Y la estamos viendo como si fuese vertical u horizontal. Entonces, vamos a comenzar. El paso 1 dice el factor f lo pasamos del otro lado de la ecuación. En este caso f vale 41, es decir, vamos a pasar, voy a ubicarlo con verde y con el marcatextos, con el resaltador. Entonces, esta f igual a 41, es decir, este valor de aquí, vamos a pasarlo del otro lado de la ecuación, es decir, si aquí está sumando, lo vamos a pasar restando. Entonces, la ecuación o el paso nos quedaría el paso 1, si
pasamos el factor f del otro lado de la ecuación, nos queda 4x cuadrada más 5y cuadrada más 16x menos 30y igual a menos 41. Acuérdate que aquí está sumando, pasa restando. El segundo paso dice, agrupamos los términos con variable común. Esto es, los que tengan x con x y los que tengan y con y. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer término dice 4x cuadrada. Lo voy a agrupar o lo voy a juntar con el que dice 16x. Mientras que los que tengan y con y, es decir, 5y cuadrada, lo voy a agrupar con menos 30y. Es decir, la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. 4x cuadrada más 16y más 5y cuadrada menos 30y igual a menos 41. Ese sería el segundo paso. Date cuenta, colocamos lo que tiene la misma variable, es decir, la variable en común. Aquí tengo x, acá también tengo x, entonces los junté o los agrupé por variable común. Y del otro lado tengo que aquí tengo más 5y cuadrada, aquí tengo menos 30y, entonces los agrupo. Es decir, más 5y cuadrada menos 30y. Muy bien. El paso 3 dice, factorizamos el factor numérico común en cada par de términos. ¿A qué me estoy refiriendo con el factor numérico común? Pues, por ejemplo, para lo que tenemos en azul, dice 4x cuadrada más 16x. Los factores numéricos son 4 y 16. ¿Cuál es el factor numérico común? 4. Porque 4 entre 4 es 1 y 16 entre 4 es 4. Por otro lado, para el factor común, el factor numérico común de lo que está en naranja, aquí tenemos un 5 y aquí un 30. El factor común es el 5. 5 dividido entre 5 es 1. Menos 30 dividido entre 5 es menos 6. Esto se va a entender un poquito mejor con esto. Lo encerramos en paréntesis cada uno. Es decir, como lo tengo aquí con colores, ¿sí? 4x cuadrada más 16x. Los tengo agrupados como un binomio. Y 5y cuadrada menos 30y lo tengo agrupado como otro binomio. Entonces el 4 es el factor común. Es decir, ese 4 es el factor común y es el que vamos a sacar. Como lo voy a sacar, pues aquí me voy a quedar sin 4, va a quedar solo un 1, 4 entre 4, 1. Y cuando lo saque del 16 es porque lo voy a dividir entre 4, es decir, 16 entre 4, 4. Lo mismo vamos a hacer con el 5. La expresión va a quedar 4x cuadrada más 4x más 5 por y cuadrada menos 6y. Entonces date cuenta que este 4 multiplicado por x cuadrada me va a dar 4x cuadrada. Y 4 por 4x me va a quedar 16x. En el caso del 5 tenemos que 5 por y cuadrada, 5y cuadrada. Y luego 5 por menos 6y me va a quedar menos 30y. Todo esto igual a menos 41. Entonces ya factorizamos. Sacar estos números es factorizar. ¿De acuerdo? Ahora, dice, para ayudarte a completar el trinomio, suma un espacio, el espacio está entre comillas, a los términos factorizados, es decir, a lo que está dentro del paréntesis, son los términos factorizados, porque ya le quitamos el 4 y el 5 respectivamente, le vamos a sumar un espacio. Va a quedar de la siguiente manera, 4 por x cuadrada más 4x más algo, por eso es un espacio, más 5 por y cuadrada menos 6y más otra cosa.
igual a menos 41. Entonces, esto es para ayudarnos a completar el trinomio cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto, perdón. ¿Qué queremos? Queremos obtener algo como esto. Tenemos un término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado para poder reducir la expresión a algo como esto, un término más otro elevado al cuadrado. Entonces, en el caso de la primera expresión, aquí tienes x cuadrada, es como si fuera la a. En el segundo término dice más 2ab y aquí dice 4x, es decir, aquí lo que vamos a hacer es dividir entre 2, vamos a quitar ese 2, por eso vamos a dividir este término entre 2 y el resultado que nos quede va a ser el término b y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, para el paso 5, en la expresión x cuadrada más 4x más 4, me voy a fijar primero en este término cuadrado. Este término numérico, este factor numérico, el 4. ¿Qué voy a hacer primero? Dividirlo entre 2. Es decir, dividimos a la mitad el factor numérico del segundo término del par factorizado. Lo que te digo, se escucha más complicado de lo que es, pero voy a dividir el factor de en medio, pues. Es decir, dividimos a la mitad del factor numérico del segundo término. Primer término, segundo término. Del par factorizado, ya está factorizado, ¿de acuerdo? Lo dividimos a la mitad, es decir, voy a tener 4 entre 2 igual a 2. Esto de aquí, déjame lo pongo con otro color, voy a elegir el verde. Esto de aquí, este número 2, es nuestro término b, ¿de acuerdo? Entonces es nuestro término b. ¿Qué quiere decir? Que ahora el siguiente paso es elevar ese término, el resultado, al cuadrado y lo colocamos en el espacio sumado, es decir, lo voy a colocar en este hueco. 2, este 2 que es el que acabamos de dividir, que es el factor b elevado al cuadrado, es igual a 4. Entonces este 4 va en el espacio sumado, es decir, en este hueco. En este hueco va este 4. Y la expresión nos queda x cuadrada más 4x más 4. Entonces ya tenemos una expresión como esta. Con el término y, con los segundos términos, va a ser exactamente lo mismo. Es decir, vamos a tener la expresión y cuadrada menos 6y más algo, es el espacio que sumamos. Entonces voy a tomar este valor que es el segundo término, ¿sí? El segundo término es este valor, entonces lo voy a dividir a la mitad y eso me va a dar menos 6 entre 2 menos 3. Menos 3 es el término b de esta segunda expresión. Y luego eso lo voy a elevar al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es menos por menos más. 3 por 3, 9. El resultado es 9. Y este 9 lo pongo en el espacio que había sumado. En este espacio. Entonces ya tenemos tanto la expresión de x como la expresión con y como trinomios cuadrados perfectos. Nos queda pues 4 por x cuadrada más 4x más 4 más 5 por y cuadrada menos y más 9 y aquí es donde hay un error, pero es un error a propósito. La expresión no es igual a menos 41 y tú dirás, pero ¿por qué no es igual si solamente sume un espacio? Pues porque estos números, el 4 y el 9, no estaban antes. Los agregamos con este método.
Bueno, y una de las reglas de cualquier ecuación es que si yo agrego algo de un lado, lo tengo que agregar del otro. Pero si te das cuenta, el 4 está dentro del paréntesis, es decir, está dentro de la expresión. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar tantito la goma. Date cuenta que el 4 está dentro del paréntesis, lo mismo que el 9 está dentro del paréntesis. Sí, este 4 está dentro del paréntesis y este 9 está dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Es el paso 6. Esos dos términos nuevos, uno por cada par factorizado, lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar estos nuevos términos por el valor factorizado. En este caso, este 4 lo voy a multiplicar por este 4 y este 9 lo voy a multiplicar por este 5. Y el resultado lo vamos a sumar del otro lado de la ecuación para conservar la igualdad. Es decir, primero voy a tener 4 por 4, 4 por 4, 16, y después voy a tener 5 por 9, y 5 por 9 es 45. Estos dos valores se van a sumar del lado opuesto de la ecuación. Es decir, voy a tener que toda esta expresión 4x cuadrada más 4 por x cuadrada más 4x más 4 más 5 por y cuadrada menos 6y más 9 va a ser igual, ahora sí es igual, ¿sí? Ahora sí estamos bien, ahora sí es igual a menos 41 más 16, que es del 4 por 4, más 45, que es del 5 por 9. Debes de tener mucho cuidado porque pues cuando cambie los números, es decir, cuando tú tengas que hacerlo con otro ejemplo, con otro ejercicio, pues esta suma debe de quedar bien, debe de quedar de algo como este estilo. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es colocar la expresión, es decir, vamos a agrupar los términos semejantes. Menos 41 más 16 más 45. Menos 41 más 45 es 4. Y 4 más 16 es 20. Entonces toda la expresión ahora sí es 4 por x cuadrada más 4x más 4 más y cuadrada menos 6y más 9 igual a 20. Ya casi terminamos. Vamos a sustituir los trinomios cuadrados perfectos TSP por los binomios al cuadrado, es decir, toda esta expresión que está aquí, que es como esta, la voy a cambiar por una más corta. Toda esta de aquí la voy a cambiar por una expresión más corta. Es decir, la expresión se llama a más b al cuadrado. A vale 1. Entonces, pero bueno, A no vale 1. Perdón, no vale 1. A vale X. ¿Ok? A tiene que valer X. O en este caso, A tiene que valer Y. Más B. En este caso, para el primer caso, B vale 2. Y para el segundo caso, Y vale, para el segundo caso, B, esta B vale menos 3. Entonces, para el primer término, para las X, voy a tener A más B al cuadrado. Entonces, en este caso sería X más B, pero B vale 2. Ok, este 2 va a ir aquí. ¿De acuerdo? Y este menos 3 va a ir en esta parte. Entonces nos va a quedar la expresión, el paso 7, nos queda 4, porque se está afuera, ese no se mueve, como este 5 está afuera, no se mueve, va a ser 4 por x más 2,
elevado al cuadrado. Y el segundo término va a ser 5 por y menos 3 elevado al cuadrado. Todo esto está igualado a 20. Y bueno, ya casi acabamos. Vamos a borrar la parte de en medio de la presentación, porque lo que nos va a faltar es dividir el resultado es 20, y reducir las fracciones. Es decir, otra vez, el último paso, dividimos el resultado y reducimos la fracción. Toda esta expresión la divido entre 20, por eso dice dividimos el resultado. El resultado es 20, entonces lo estamos dividiendo. ¿Sí? Lo pasamos dividiendo ambas partes. Entonces, el 20 divide el 20 y al mismo tiempo divide a toda esta expresión. Entonces, para no revolvernos con esto de acá, lo voy a quitar. Y el 20 se va a repartir a este primer término y a este segundo término. Esto solo lo podemos hacer cuando tenemos números solos. Si abajo hubiese una suma, si dijera 20 más x o 20 más y, pues bueno, sí podríamos partirlo. Lo que no podemos partir es cuando tenemos un solo número, un solo numerador, entre un divisor con un binomio, por ejemplo. Nos queda pues la expresión 4x cuadrada, la primera expresión, 4 por x más 2 al cuadrado, entre 20. Y en la segunda expresión, 5 por y menos 3 al cuadrado, entre 20, igual a 20 entre 20. Entonces 20 entre 20 es 1. Ya apareció el 1. Y como dice reducir fracciones, pues 4 entre 20, 4 es la quinta parte de 20, por lo tanto me va a aparecer entre 5. Y el 5 es la cuarta parte de 20. Entonces el resultado va a quedar x más 2 elevado al cuadrado entre 5 más y menos 3 al cuadrado dividido entre 4 igual a 1, que es la expresión a la que llegamos la vez pasada. Entonces, este es el método de completar trinomio cuadrado perfecto. Es más tedioso ver cómo se hace que hacerlo. Haz tus ejercicios, por favor. Sube los resultados y te insisto, el día lunes 6 de abril me parece, sí, el día lunes 6 de abril de 12 del día, que es nuestra clase, hasta las 2:30 de la tarde, vas a poder entregar este primer examen parcial. Mientras que el viernes, a nuestra hora de clase, vamos a aplicar la segunda parte del examen parcial. Entonces, por el momento es todo. Te voy a dejar ejercicios y guías. Entonces, pues no hay más que decir. Ten un buen viernes, no dejes de estudiar. Va a haber ejercicios tipo examen. Va a haber una guía. Estas guías, antes de que me vaya, estas guías, si tú las resuelves, si tú las entregas el día del examen o a más tardar un día más, en este caso porque pues tienes todo el fin de semana, vas a tener derecho a puntos extra, siempre y cuando la guía esté bien contestada. Es decir, no solo por entregar tienes puntos extra, eso no. La voy a revisar, pues que no tengas errores, y pues entre más errores tengas, más reduce los puntos extra que te puedo dar. A lo más te puedo dar 3 puntos extra
Entonces, no los desaproveches. Y bueno, ahora sí, nos vemos el lunes.